La historia del fútbol mexicano está llena de momentos de impacto, de esos que no se olvidan fácilmente y se quedan en la memoria por años. Desde la quema del Parque Asturias hasta la derrota frente a Estados Unidos en el Mundial de Corea y Japón. La quema del Parque Asturias. El Club Asturias había levantado en 1936 un hermoso parque de fútbol sobre la calzada de Chabacano en Tlalpan. Las hermosas tribunas de madera pintada albergaban entre el lado de sol y sombra a más de 22,000 personas cómodamente sentadas y a cerca de 30,000 en partidos de importancia, durante los cuales una gran parte de los aficionados permanecía de pie muy cerca del enrejado viendo a los futbolistas. Pero el bello Parque Asturias tenía los días contados. Sería víctima de la pasión futbolística. Corría el año de 1939, cuando, en un partido entre el Asturias y el Necaxa, los aficionados perdieron la cabeza y prendieron fuego a las gradas. Asturias y Necaxa se enfrentaban para definir el título en medio de la polémica. Durante el encuentro, los asturianos cosieron a patadas al gran ídolo necaxista, Horacio Casarín. Y en ese partido estaba jugando Pepe Soto. Y en un saque de meta que había hecho Raúl Estrada, el portero del Necaxa, brincamos Pepe, Soto y yo, y al caer yo ya no, la rodilla se me falseó todo, se me fue de un lado, entonces pues ya me tuve que salir. A los aficionados necaxistas les servía la sangre, pero todo empeoró cuando el árbitro, Fernando Marcos, decretó un penal en los últimos minutos a favor del Asturias. Con el empate final a 2 goles, el club asturiano se vio favorecido. Pero ahí el detalle fue que la gente de Sol, que eran los que apoyaban, los que nos daban el apoyo principalmente en contra de los españoles que estaban en sombra, entonces empezaron a aventar papeles, bolas de papel prendidas pues, y con unas bolas con estopa que tenían un alambre y las echaban así para aventar nada más. La afición necaxista no se pudo contener y perdió la cabeza. Prendió fuego a las gradas del campo rival. Las tribunas de Sol fueron consumidas de manera casi inmediata. Y la gente, con violencia, empezó a tirar globitos con líquidos, y prendió fuego a una parte del estadio, una parte pequeña. Yo me enteré de que se estaba quemando el campo, pues estaba bañándome porque no caía agua. El partido ya había terminado cuando llegaron los bomberos, que los habían llamado, pero no encontraron agua en la tubería, no había, y entonces tuvieron que traer pipas, y en lo que trajeron pipas se prendió la mitad del estadio, la mitad del campo Asturias. Fue el 26 de marzo de 1939, el día que ardió el Parque Asturias. La gran tragedia del Monterrey.
En 1958, 8 jugadores del Manchester United perdieron la vida cuando el avión en el que viajaban se estrelló en Múnich, Alemania. La tragedia de Múnich impactó a la comunidad futbolística mundial. En México también han ocurrido desgracias similares. La más recordada sucedió en 1945. Se jugaba apenas la 4ª jornada del torneo cuando el Monterrey se dirigía a jugar contra el Oro de Guadalajara. Nadie podría imaginar lo que les esperaba. La noche avanzó y el equipo entero se dedicó a dormir. Cerca de San Juan de los Lagos, el autobús paró en una gasolinería. Mientras cargaban el combustible el Chamaco Maciel y el Che Gómez, el camión comenzó a incendiarse, con sus ocupantes dentro. Algunos lograron escapar. El argentino Che Gómez se convirtió en una antorcha humana y varios más resultaron lesionados. Desgraciadamente, ni el heroísmo de algunos compañeros pudo salvar a todo el Monterrey. 2 días después del accidente, 2 futbolistas rayados perderían la vida a causa de las severas quemaduras. Guillermo Cuadros Vidal y el tico Enrique Lizano Benavides. La lucha de Carlos Albert. Hoy en día, la posibilidad de un sindicato de futbolistas parece estar cerca de concretarse. Incluso hay directivos que ven este esfuerzo con buenos ojos. Uno de los primeros intentos que hicieran los futbolistas para agremiarse terminó en escándalo allá por 1970. El protagonista central del escándalo fue Carlos Albert. Pues lo que yo considero un maltrato para el futbolista en términos generales, que yo no lo había vivido porque yo había tenido un trato siempre justo con los directivos, hasta que llegó un momento en que me quisieron hacer lo mismo que a todos, de empezarte a manosear como futbolista profesional, y entonces yo no quise entrar al juego. Albert fue despedido sin previo aviso por el Necaxa de principio de los 70. Harto por el trato injusto, Albert reclamó su sueldo íntegro. Cuando don Julio me mete a la jugada esa que le metí a todos de que, oye, pues te vas y te pongo transferible, y estar transferible era tener todas las obligaciones intactas y estar a medio sueldo, yo le dije, don Julio, no, mire, suélteme y me voy, no hay problema. Yo en aquel entonces era titular indiscutible, había jugado el 99% de los partidos, era un jugador de muy buen nivel, era un jugador todavía de selección nacional, era un jugador que no tenía ningún problema físico, que me cuidaba muchísimo, y yo le dije, mire, si a usted no le interesa está bien, pero no me ponga retenido porque me va a perjudicar, déjeme ir, don Julio. Sin el apoyo de sus compañeros ni de la federación, Carlos Albert hizo lo impensable. Y cuando me di cuenta que don Julio realmente no estaba dispuesto a platicar conmigo en términos serios y honestos, pues después de pensarlo mucho decidí demandar al Necaxa por la vía legal, precisamente porque ya estábamos inscritos en la Ley Federal de Trabajo, y me seguí tratando de dignificar mi profesión, ¿no? Yo no tenía por qué aceptar que me querían rebajar el sueldo, cosa que no se podía, que me tuvieran retenido con medio sueldo, mucho menos. Entonces yo consideré que no era justo y me fui entonces a demandar al equipo Necaxa. Lo hecho por el jugador no fue bien visto en la Federación Mexicana de Fútbol, que optó por desafiliar al jugador apoyándose en el reglamento interno, hecho a la medida de los intereses de los clubes. Albert, sin embargo, no se dejó amedrentar y siguió adelante. Yo sabía que esa iba a ser la consecuencia, por eso lo pensé mucho, lo platiqué con mi familia. Yo era un hombre casado entonces ya, estaba a punto de estar esperando un hijo, lo consulté con mi esposa de entonces, consulté con mi familia y tomé una decisión. Dije, esto no puede ser, o sea, yo no voy a chantajear, ni a permitir que me chantajeen por pesos, que me compren, como a todos los futbolistas, que los tratan como si fueran ganado, ¿no? A pesar de que su carrera acababa, decidió sentar un precedente para ayudar a otros futbolistas. Después, obviamente, cuando los jugadores se dieron cuenta que sí se podía enfrentarse a los directivos, porque había mucho miedo y muchos mitos, muchos se acercaron a mí, muchos empezaron a hacer lo mismo,
Y de pronto de ahí surgió la idea, bueno, mire, si somos tantos los agraviados, ¿por qué no nos reunimos todos y hacemos una asociación? Al margen de nuestros problemas particulares, vamos a hacer una asociación a defendernos, vamos a tratar de dignificar el fútbol. Y lo hicimos, nos empezamos a reunir hasta que formamos el sindicato único de jugadores profesionales de la República Mexicana, que nació, que tuvo su registro, que la Secretaría de Trabajo nos dio el registro y que nos permitió entonces sentarnos a platicar con los directivos en un plano que nosotros esperábamos también de tú a tú, en el sentido jurídico, con legalidad plena. Lamentablemente estamos hablando de una época en donde faltaba mucha conciencia y no prosperó. La federación respondió con una amenaza generalizada de desafiliación. Atemorizados por la posibilidad de perder su empleo, los que apoyaban a Albert se echaron para atrás. Pero finalmente la presión de los directivos, que nos empezó a correr a todos, y no teníamos ningún apoyo de prensa, cero prensa, apoyo absolutamente cero. Entonces el movimiento se perdió y cada quien ya siguió por su lado, ¿no? Pero la inconformidad interior de no saberte tratado como un ser humano es lo que a mí me motivó a buscar un apoyo jurídico y a formar un sindicato, ¿no? El sindicato quedó solo en un intento, pero la valentía de Carlos Albert permanece en el recuerdo. Creo que fue una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, o las más inteligentes, o las más cuerdas o congruentes con mi forma de ser. Y el resultado es ese, que gané. Finalmente demostré que yo tenía razón, después de 18 años, por supuesto. Los mexicanos han sufrido dos penosas e incomprensibles derrotas en eliminatorias mundialistas que le han costado al país la presencia en sendas copas del mundo. La primera ocurrió en un extraño lugar del Caribe en 1973. Haití, las víctimas del vudú. Fue en diciembre de 1973 cuando la selección mexicana voló hasta Haití para definir entre Palmeras y Vudú al invitado de la CONCACAF para el Mundial de Alemania 1974. México viajó temeroso a la cita. Muchos de los jugadores, supersticiosos e inseguros, pensaban en una sola cosa: la magia negra haitiana, el vudú y la hechicería. Los medios de comunicación habían hablado del tema hasta el cansancio, que si el vudú haitiano, que si la presión y la comida, todo parecía alinearse para presionar al equipo verde. Cuando llegamos a Haití, aquí en México se había hecho un reportaje donde habían ido algunas personas a Haití y habían tomado fotos y habían hablado muy mal de Haití. Entonces lo que hicieron los haitianos, para exasperar a todo el público, recortaron el periódico, le pusieron otras palabras de alguna manera y los pegaron en todo Haití, eso antes de que nosotros llegáramos, donde hablaban terrible y horrible de lo que es Haití, pero no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel su vida, su forma de vivir, su gran represión y todo lo que pasaba alrededor. Muchas de esas circunstancias que publicaron los periodistas, muchas de ellas eran verdad, pero ellos las magnificaron y lo pusieron para exasperar y tener un ambiente hostil cuando llegara el equipo mexicano. Al llegar a Puerto Príncipe, todo empeoró. El camión mexicano fue sacudido en las calles por haitianos enardecidos que veían a los verdes como el gran enemigo a vencer. Dice que el momento que aterrizamos en Haití, lo que me acuerdo es cuando nos bajan y nos suben a un camión, rodearon el camión. No te puedo decir cuán cantidad de personas de color. Los jugadores resintieron la presión, varios se enfermaron del estómago y otros más comenzaron a creer en la brujería. Cosas extrañas empezaron a ocurrir. Borja se lesionó, Rafael Puente sufrió de escalofríos y Nacho Calderón se cortó una mano cuando un vaso le estalló misteriosamente a la mitad de un brindis. Muchos pensaron que todo era producto del vudú caribeño y el miedo se hizo presente.
Antes del último partido, un célebre brujo pronosticó el linchamiento de los jugadores mexicanos. La presión fue demasiada y los jugadores, asustados hasta la médula, perdieron 4-0 contra Trinidad y Tobago. El linchamiento había ocurrido, pero en la cancha, la selección mexicana regresó abrumada por las bromas y críticas. El fracaso de Honduras. La Copa del Mundo de España 1982 era especialmente importante para México, no solo por contar con una buena generación de jugadores, entre los que destacaba un Hugo Sánchez en notable forma, sino por la sede del mismo evento. Un mundial español sin México parecía una incoherencia. Pero tristemente, pues por haber accedido los dirigentes mexicanos de que se hiciesen los hexagonales en una sola sede, pues fue regalar la participación de 2 mundiales de México a los centroamericanos, ¿no? A los de CONCACAF. Con un plan de trabajo que había comenzado desde 1979, la selección mexicana parecía dirigirse a una clasificación tranquila para el Mundial Ibérico. Por desgracia, el fantasma de Haití regresó por sus fueros. Raúl "El Güero" Cárdenas instituyó un sistema riguroso de convocatoria, con el fin de devolver a la selección un poco de la seriedad que tanta falta le hacía. Pero ni la determinación de Cárdenas lograron llevar a México a una nueva Copa del Mundo. La cita para la eliminatoria fue en Honduras. O sea que llegamos muy bien a la competencia. Jugamos el primer partido contra Cuba y lo goleamos. El equipo jugó por nota. Bueno, pues después de eso no volvimos a jugar bien. Después de eso nos ganó Salvador ahí en un partido en que debía haber sido empate, vamos. Y ahí agarró una pelota un jugador de ellos hasta atrás de medio campo, se fue driblando como que la pasaba, como que driblaba, como que la pasaba y nos acabó metiendo el gol y con ese perdimos. Las cosas no mejoraron para el tricolor. En el tercer partido, México apenas logró empatar con Haití. Para colmo, el seleccionado mexicano volvió a sufrir de inexplicables ataques de ansiedad. Si bien es cierto que los automovilistas hondureños no dejaban dormir en paz a los jugadores, el desánimo fue excesivo. En el siguiente partido, México empató un gol con Canadá. Increíblemente, el equipo aún podía clasificar. Bueno, pues no le pudimos meter el gol a Canadá, no le podemos meter el gol a Honduras y tuvimos oportunidades de hacerlo. Y jugadores así de la talla de Hugo Sánchez y de Tomás Boy, que eran jugadorazos, bueno, pues no le salieron. Y de repente, cuando acabó el partido contra Honduras, que empatamos a 0, nos vimos eliminados. México quedó eliminado de la Copa del Mundo de 1982. Una nueva generación de futbolistas nacionales quedaba en el olvido. El Mundial del Desencanto, Argentina 78. Quizás la peor Copa del Mundo de la historia de la selección nacional fue Argentina 1978. El equipo comandado por José Antonio Roca llegaba al Mundial de Argentina con la esperanza de hacer un torneo histórico. Entonces, todos estos jugadores que yo escogí exprofeso, pues todos me demostraron a través de todos los partidos de preparación que tuvo esta selección, que tuvo muchísimos y casi siempre con resultados favorables, con muy poca recepción de goles. Entonces, yo estaba seguro de que el equipo lo iba a manejar. Fuimos a Alemania, seguí al equipo africano de Túnez en una Copa Africana de Naciones. Entonces todo estaba programado para poderlo hacer en el Mundial. Pero los mundiales nadie sabe lo que son hasta que está uno en ellos, ¿no? Pero el sueño resultó una pesadilla. El grupo número 2, que presentaba como rivales a Alemania, Polonia y Túnez, resultó infernal para los mexicanos. En Argentina, el equipo de Roca solo pudo demostrar un notable pánico escénico. Era un grupo joven e inexperto, que se dejó impresionar por el peso de una Copa del Mundo. Sí, la conclusión, yo hice mi informe, mostré cifras, mostré números, mostré resultados, mostré rendimiento, y después, si uno numéricamente se va a eso, pues no lo entiende uno. Entonces, a donde uno se tiene que ir es a un aspecto que existe en el ser humano, que lógicamente existe en el futbolista y que existe en todos nosotros, que es el miedo. Túnez le metió 3 a México.
Alemania, que no tuvo ni tiene piedad, acabó con los verdes gracias a 6 soberbios goles. Y Polonia, que estaba en plan grande, redondeó la catástrofe con 3 goles más. El equipo nacional regresó goleado, humillado y hundido en el desánimo. La juventud de los jugadores los llevó al desorden. Un mundial no era, ni es, lugar para probar futuros talentos. El triste México de Argentina 78 lo demostró una vez más. Polémica y tragedia en 1985. La temporada 84-85 fue histórica para el fútbol mexicano. A la final del torneo llegaron 2 equipos extraordinarios. Quizás nunca antes se habían disputado el título 2 equipos tan llenos de talento futbolístico. Pumas y América eran simplemente los mejores equipos de la década de los 80. Los 2 partidos de la final eran esperados con ansia por la afición. En el primer encuentro, celebrado en el Estadio Azteca, los equipos chocaron como titanes. Al final, el marcador señalaba un empate a 1. La paridad en el partido de ida solo logró encender más la mecha de la rivalidad y la emoción de la fanaticada. Gol del América. Hermosillo está empatando aquí. Por desgracia, los ánimos de la afición terminarían en una tragedia que conmovió al mundo futbolístico mexicano. El segundo encuentro se celebró en Ciudad Universitaria el 26 de mayo de 1985. El estadio sufrió un notorio sobrecupo para presenciar la definición del torneo. En la cancha, las cosas no cambiaron. Los 2 equipos lograron anularse una vez más y la final terminó empatada a 0. Pero en las tribunas el saldo fue terrible. Debido al sobrecupo, el túnel 29 de Ciudad Universitaria se convirtió en un cementerio. 8 personas murieron asfixiadas en el túnel universitario. El drama vistió de luto a la afición de ambos cuadros. El resultado deportivo tuvo que definirse en un tercer encuentro disputado en el terreno neutral del Corregidora de Querétaro. En un partido lleno de mañas, decisiones polémicas y juego agresivo, el América se llevó el campeonato. Y el árbitro está señalando penalti. El árbitro señala penalti en los primeros minutos del partido. Y además, el arbitraje de Joaquín Urrea ensuciaría por largo tiempo el triunfo americanista. Y los muertos del fatídico túnel 29 dejarían por siempre grabado su nombre entre los momentos de mayor impacto del fútbol nacional. Los cachirules. Quizás ningún escándalo en la historia del fútbol mexicano pueda compararse con lo ocurrido en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol en 1988. Los sucios manejos directivos, la imprudencia de algunos entrenadores y el veneno periodístico de algún sector de la prensa se juntaron para dejar a México fuera de toda competencia por 2 años. Es el abuso de los cachirules. En 1988, la selección juvenil mexicana dirigida por Francisco Avilán alineó en un torneo de CONCACAF en Guatemala a 4 elementos que rebasaban el límite de edad permitido por FIFA para la categoría. Debido a la labor periodística de Antonio Moreno, quedó al descubierto la incompatibilidad entre las fechas de nacimiento registradas por la Federación y las de los pasaportes de los jugadores.
El reglamento establecía con toda precisión que el documento que garantizaba la personalidad jurídica de los jugadores era el pasaporte. El pasaporte de los menores de edad no puede sacarlos la federación ni yo, lo tiene que sacar el jugador y sus padres. Tienen que ir con él para recibir el pasaporte. La federación, cuando concentra a los jugadores, les pide que presenten su pasaporte nada más, y no podemos poner a discusión la validez de un documento oficial. El escándalo llegó a oídos de la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial decidió suspender a México del Mundial Juvenil. El problema podría haber quedado ahí, pero los directivos del fútbol nacional pecaron de soberbia y fueron hasta la misma sede de la FIFA para apelar la decisión. ¿Qué pasó en Zúrich con esta reunión donde México ha sido sancionado por 2 años? Bueno, pues realmente vamos de asombro en asombro. Hablamos con el doctor Avalanche, nos comunicó que consideraba injusto el castigo para los directivos del fútbol y que el aspecto deportivo pues se manejaría como estaba hasta ahora, pero a última hora cambiaron las cosas y entonces decidieron revisar el asunto por lo que se refiere exclusivamente a la competencia olímpica para México, y absurdamente a nosotros los directivos nos quieren perdonar y nos dejan para que revisen el caso y salgamos adelante, y a México lo castigan 2 años en la participación olímpica y la Copa del Mundo. Regresaron regañados y, para colmo, con un castigo ejemplar para el fútbol nacional. México sería suspendido de toda competencia oficial por 2 años. La generación perdida incluía jugadores de la calidad de Manuel Negrete, Luis Flores y Miguel España. Además, México se perdió la oportunidad de ver jugar un mundial a un Hugo Sánchez en plenitud. Si México hubiera calificado a la Copa del Mundo de 1990, Hugo Sánchez habría llegado como el máximo anotador de Europa. Yo fui el primer jugador en la historia de Italia y de España en conseguir la bota de oro. Y justo estaba listo para el Mundial del 90 y era mi mejor momento. Pues era mi máximo nivel futbolístico en todos los aspectos. Y fue justo que nuevamente nuestros amigos, los directivos, los ineptos, nos fastidiaron no nada más al fútbol, sino a todo el país, de no poder estar en otro Mundial. Y que indudablemente pues no lo olvidaré y no se los perdonaré jamás, ¿no? Los cambios que no llegaron. El Mundial de 1994 parecía hecho a la medida de México. No solo se jugaría en Estados Unidos, donde la selección es prácticamente el equipo local. Además, México contaba en aquel entonces con un equipo notable. Después del subcampeonato de América en 1993, la selección encaró el Mundial con valentía. Dirigidos por Miguel Mejía Barón, los mexicanos contaban entre sus filas a talentos como Jorge Campos, Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez Perales, Ignacio Ambriz y Alberto García Aspe. Por si fuera poco, la selección nacional también tenía a un Hugo Sánchez, ya maduro pero lleno de experiencia, y a un Luis García listo para explotar. Era, a todas luces, un gran equipo. El grupo era sin duda complicado. Italia, Noruega e Irlanda serían los rivales, pero México no se amedrentó y dio una memorable lección de fútbol a los 3 rivales. Al final de la primera etapa, los verdes habían avanzado en primer lugar de grupo. Después de haber avanzado en primer lugar de ese grupo, el partido contra Bulgaria se veía como un trámite simplemente. Uno ya pensaba en qué pasaría contra Alemania en los cuartos de final, sin antes haber pasado por el partido de Bulgaria.
A pesar de contar con un veloz Hristo Stoichkov, los búlgaros parecían presa fácil. El partido, sin embargo, se complicó. El empate a 1 al final de los 90 minutos llevó a los tiempos extras. Entonces, el equipo yo pienso que compitió bastante bien. Te repito, la expulsión de Luis nos afectó mucho porque nos quitó posibilidades allá adelante. Y la historia dice perdimos en penaltis. Se habla mucho y de una manera jocosa por lo de los cambios. Es parte de la historia y yo sigo convencido que lo que hice fue lo que debería haber hecho. Que no hubo el valor como para hacer un cambio ofensivo y a la vez no llegar a los penaltis porque es una moneda al aire. Y la moneda al aire cualquiera puede ganar. Y México era muy superior a Bulgaria, sobre todo en ese partido. Ya sin Luis García en la cancha, México trató de hacer frente a los búlgaros. Los europeos, fundidos por el calor, parecían entregados. No querían saber nada. Su sueño eran los penaltis. Parecía el momento ideal para hacer un cambio. Quizás Hugo Sánchez por Sague, Hugo por Galindo, Hermosillo por cualquiera de los dos, lo que fuera. Pero Miguel Mejía Barón decidió no tocar a su equipo. Pero los mexicanos estábamos mostrándonos muy superior y que con la expulsión de Luis García pues no había delanteros y necesitábamos ataque. Y estaba Hermosillo y estaba yo en la banca y que perfectamente podríamos haber entrado. Y a pesar de todo ello pues no sucedió. Pero esa es la única situación, te digo, pero no lo hice porque pensaba desbalancear. Podría desbalancear el equipo con ese cambio. La falta de decisión dejó chato al ataque mexicano y el destino fueron las penas máximas. El resultado es conocido. México cayó frente a Bulgaria. La oportunidad de hacer historia quedó en el olvido. La afición mexicana nunca olvidaría los cambios que Miguel Mejía Barón dejó olvidados en la banca. Esa derrota dolió como muy pocas. Adiós al invicto. Portero en el sector izquierdo. Hay tradiciones que no deben ser lastimadas. Quizás la más importante dentro del fútbol mexicano sea la legendaria imbatibilidad de la selección nacional en el Estadio Azteca. Por 30 años, México nunca había perdido un solo partido oficial en el Estadio Azteca. Ninguna selección nacional había podido conquistar el Coloso de Santa Úrsula. La eliminatoria para Japón-Corea. Rafa Márquez, buena pelota, Jared. ¡Gol! ¡Jared! Hay quien ha dicho incluso que México podría haber ganado cualquiera de las dos Copas del Mundo disputadas en nuestro país si la selección no hubiera salido del recinto sagrado del sur de la Ciudad de México. Ese es el tamaño del Estadio Azteca y la fe que provoca. Pero todo eso terminó el 16 de junio del 2001. En un partido eliminatorio para el Mundial Corea y Japón, México enfrentó a Costa Rica. Con la voluntad por los suelos, los jugadores nacionales permitieron lo que no se puede permitir. La selección nacional de Enrique Mesa es la peor de la historia. Los jugadores que estaban ahí, y se comprobó más adelante, no tenían nivel para jugar a la selección nacional. Enrique Mesa se entercó con algunos jugadores que estaban muy lejos del
del nivel internacional que le habían rendido en algunos clubes, pero que no tenían la capacidad para defender los colores de México, para hacerlo en competencias internacionales. Era vergonzoso. Los ticos vencieron a México por 2-1 y borraron de un plumazo 35 años de historia. ¡Gol de Medford! Llega el Pelícano en el 41. La derrota le costó el puesto de director técnico nacional a Enrique Mesa. Hay lugares donde no es posible perder. Costa Rica, ve la cara de Mesa. Momento negativo en la historia del fútbol mexicano. La peor de las derrotas. Pero peor aún que perder en el Azteca es caer frente a Estados Unidos. La peor pesadilla para la selección mexicana se convirtió en una amarga realidad el 17 de junio del 2002. México perdió en una Copa del Mundo contra el más amargo de los rivales. Después de una primera fase asombrosa, donde el equipo dio cuenta de Croacia y Ecuador y puso en jaque a Italia, la selección mexicana llegó con los ánimos por los cielos para enfrentar el partido de octavos de final contra el rival histórico. México fue, sin duda, el equipo sorpresa del Mundial en la primera ronda. Nadie esperaba, ni en México ni en el extranjero, que el equipo de Javier Aguirre ganara 2 de sus 3 partidos, le hiciera el partido que le hizo Italia, en el que francamente México mereció ganar. Si no lo hizo fue porque una distracción le costó el empate, pero lo que hace Italia al final, que es decidir jugar el balón entre ellos sin prestárselo a México para que se pasara el tiempo y para que los dos equipos calificaran, es muy representativo del nivel al que llegó a jugar esa selección mexicana. Los norteamericanos, por su parte, no contaban con tan notables antecedentes, pero sí un indomable espíritu ganador. Desde muy pronto quedó claro que las cosas no irían bien para México. El cerebro americano Claudio Reina repartía balones como un maestro. El chamaco Landon Donovan desquiciaba a los defensas mexicanos y Brian McBride daba el partido de su vida. Mientras tanto, del lado mexicano, la respuesta era nula. Ni el técnico Aguirre ni los jugadores parecían saber qué hacer con el rival en turno. Al final, los estadounidenses se llevaron una clara victoria por 2-0. El dolor fue excesivo para muchos jugadores. Rafael Márquez perdió la cabeza y repartió leña a Kobe Jones. En las calles mexicanas, la afición no salía de su asombro y su dolor. Perder duele. Perder contra Estados Unidos resulta una tortura. Creo que la selección mexicana estaba pensando ya en Alemania. No se concentró lo suficiente, empezando por Javier Aguirre. En cuanto a la formación, que cambia los 20 y tantos minutos y descuadra al equipo, y después con los siguientes 2 cambios que hace, que el tercero ahí me parece fue ya de absoluta resignación, de sacar la bandera blanca, pedir esquina e irse a su casa. Ahí los tiene, querido aficionado. 11 momentos de impacto y de tristeza. Historias que no deberían repetirse. Historia de la que hay que aprender. Historia que está viva.